Bien, chicos de octavo, vamos a la última clase entonces de la sección número 3 que estamos viendo, que es la parte de las demostraciones geométricas. Haciendo un poquito de repaso rápidamente, lo que hemos visto hasta ahorita es que para poder hacer una demostración geométrica yo parto de una hipótesis, o en plural hipótesis, varias, para poder llegar a una conclusión. Y para poder llegar a esa conclusión lo que nosotros hacemos es un razonamiento lógico. Y ese razonamiento tiene que ver básicamente con lo que hemos visto, con los criterios de congruencia de triángulos que ya hemos visto en clases anteriores. Y esos razonamientos los hacemos en una tabla donde tenemos afirmaciones y donde tenemos justificaciones de esas mismas afirmaciones. Veamos entonces el siguiente ejemplo, el ejemplo 3.10, dice lo siguiente. En la siguiente figura, si el segmento AC, tenemos un segmento acá AC, es bisectriz de los ángulos DAB, es decir, yo tengo el ángulo DAB, es todo este ángulo de aquí, y tengo una bisectriz, que este segmento de aquí es bisectriz de este ángulo DAB. Por tanto, si es bisectriz, forma dos ángulos que son congruentes, como lo podemos ver aquí las rayitas que lo marcan. Este ángulo de aquí es congruente con este de aquí. Y también, al mismo tiempo, este segmento es bisectriz del ángulo, en este caso BCD, que es el que ustedes miran acá, que está formado acá, BCD, que está marcado en verde, y que evidentemente al ser bisectriz este segmento AC, pues lo que forma son dos ángulos congruentes en este lado de acá también. Entonces, me dice a mí que debo demostrar que los lados DC y BC, en este caso, son congruentes. Para ello entonces vamos a partir de la hipótesis, y la hipótesis es la formación de ángulos congruentes que tenemos por acá. Entonces la primera hipótesis es que tenemos lo siguiente, que el ángulo DAC es congruente con el ángulo, en este caso, BAC que se me forma, es decir, este ángulo de aquí es congruente con este otro ángulo de aquí. Ese es el ángulo entonces DAC, que es este ángulo de aquí, y el otro ángulo es BAC, que es congruente con este ángulo de acá. Y por otro lado, también como este segmento es bisectriz de este ángulo, también podemos decir que el ángulo DCA, es decir, este ángulo de acá arribita, que tiene las dos rayitas, es congruente con el ángulo BCA que tenemos por acá. Es decir, estos dos ángulos de acá son congruentes y estos dos ángulos de acá son congruentes. Esa es la hipótesis. Y donde queremos llegar es que el lado BC, o el lado, perdón, DC, este lado de aquí, es congruente con el lado, perdón, BC, que es lo que tenemos por acá. Para hacer el análisis, fíjense que si este segmento yo paso una tijera por acá, formaría dos triángulos, ¿cierto? El triángulo de arriba y el triángulo de abajo como lo tenemos acá, es decir, el triángulo ADC y el triángulo ABC. Es decir, que este triángulo de acá es como que si esta línea, este segmento sea un espejo y refleje hacia arriba de esta forma. Para poder hacer la demostración, recuerden, tenemos que emplear una tabla de doble entrada, donde tengo afirmaciones y justificaciones, y nuestra primera línea va a ir con nuestra hipótesis. La primera hipótesis, que el ángulo DAC es congruente con el ángulo BAC de la siguiente forma. ¿Quién lo justifica? Nuestra hipótesis. Ahora, quiero que analicémoslo antes de pasar con el segundo elemento de la hipótesis. Y es que este lado AC, vean aquí, el lado AC, es congruente consigo mismo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que el lado AC es congruente con el lado AC y esto es por congruencia del mismo segmento. Ahora, volviendo a nuestra hipótesis, es que el ángulo DCA es congruente con el ángulo BCA y eso lo tenemos nosotros por hipótesis. Vean aquí que lo que tenemos entonces es que este ángulo de aquí es congruente con este de aquí, que este lado de aquí es congruente con este lado de aquí y que este ángulo de aquí es congruente con este ángulo de acá. Entonces tenemos un criterio de congruencia de triángulo de de ángulo, lado, ángulo. Por tanto, esos dos triángulos, el triángulo ADC es congruente con el triángulo ABC por pasos 1, 2 y 3 y por criterios de congruencia de ángulo, lado, ángulo. Es decir, por pasos 1, 2 y 3 y por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son congruentes. Si estos dos triángulos son congruentes, entonces por partes correspondientes yo puedo decir que DC es congruente con el lado BC de esos dos triángulos por partes correspondientes. Entonces por paso 4 y por ser lados correspondientes de triángulos congruentes, estos dos lados son congruentes. Bien, jóvenes, entonces van a tener la última tarea de esta demostración, de las demostraciones geométricas, que es el ejercicio 3.8 de su libro, que sería completar lo que tenemos aquí en este ejercicio, ¿no? Sería completar lo que tenemos acá
la hipótesis, la conclusión y lo que tenemos aquí evidentemente en la tabla. Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna dificultad, usted me puede escribir y con mucho gusto podemos ayudar a hacer esta demostración. Hasta el próximo video.